y listo. Entonces, ¿qué tal se ve? ¿Igual o un poco mejor? Pues no sé si estará en movimiento, o sea, ve la imagen bien, pero si se mueve o no sé, será pegado o algo. Ok, sí, ya eso ya es problemas del Teams. Si llega un punto que se pega mucho, me avisan. Vamos a ver cuantificadores. Como les dije en el grupo, este es un tema bastante sencillo. Nada más es de como agarrar el toque. Es muy mecánico, ya con hacer uno y hacerlo correctamente, ya los demás salen así igualmente. Entonces vamos a ver un resumen de lo que son cuantificadores. Proposiciones abiertas. Son proposiciones que dependen de un individuo para ser verdaderas o falsas. Y esto lo vamos a denotar como P de X. Entonces, P de X es igual o equivale a ser mayor de edad. Q de X es X vive en Sarapiquí. Como vemos aquí, P de X es una proposición que tiene a X, que dice que es ser mayor de edad. Pero Q de X nos dice que X vive en Sarapiquí. Entonces, esto es como lo que estábamos viendo antes, que teníamos una P o una Q. A ver, que alguien parece que está entrando. Ajá. Fernando. Ponerlo en solo. Fernando Antonio. Listo. Entonces, como podemos ver, esto era como lo que teníamos antes, eran como las proposiciones, solo que en este caso ahora son esas oraciones que dependen de un individuo. Entonces, esto es un resumen, porque vemos aquí el cuantificador existencial, y ya esto si quieren lo leen, porque eso es ya, digamos, como muy matemático. Pero lo que es existencial simplemente se denota con una E al revés. Lo que es un cuantificador universal, esto es una A al revés. Esta E al revés se lee como un existe. Y esta A al revés se lee como un para todo. Y aquí les tengo un resumen para cuando revisen el material. Entonces, la E al revés es un existe, X es la variable, o sea, alguien. La E es de pertenece, bueno, la E como de euro es pertenece. Esta A es un conjunto que se haya definido, o sea, es como una variable, no como una variable, sino como, bueno, ya casi hacemos conjuntos, pero es como que A tiene cosas adentro, eso es un conjunto. A tiene cositas aquí adentro, no es una sola variable, sino que aquí puede tener tres números. Entonces eso quiere decir un conjunto, que A tiene cosas adentro. Y Q de X, que ya lo que hemos visto, es la proposición, que ahora depende de un individuo para ser verdadero o falso. ¿Qué tal con esto? ¿Qué es lectura? Ahí me avisan. Mientras tanto, los que acaban de ingresar, voy a añadirlos. Christopher. No hay ninguna duda con eso. De ninguna, al parecer. Ok. Entonces, lo que realmente a nosotros nos interesa sería la negación de los cuantificadores. Veamos esto, la negación de un universal. Ya hemos visto que los universales eran los para todos, o lo que eran las A al revés. Entonces, veamos esto. De los conectados a la tutoría, todos son hombres. Entonces, tenemos toda esa proposición. Y si queremos hacerle esa negación a esa proposición, sería, de los conectados a las tutorías, existe alguien que no es hombre. Entonces veamos esto. Todos son hombres, era el para todo, que es un universal. Pero cuando lo negamos, cambia por un existe. Entonces eso es lo que pasa. Pasa de un para todo y esto pasa a ser un existe. Esa es la negación de un universal.
Hagamos el caso contrario no, aquí estaría otro ejemplo. De los conectados en la reunión, sus computadoras están buenas. O sea, todas las computadoras están buenas. ¿Cuál sería la negación de todo esto? Como dice todas, sería un universal. Entonces, la negación sería, de los conectados en la reunión, existe al menos una computadora mala. Existe. Entonces, nuevamente, veámoslo aquí. Tenemos esta proposición, tal y como está. Entonces, leámosla un poco. Aquí lo que dice es que para todo X que pertenece a un conjunto, esa es la primera parte. Y tenemos P de X, que P de X va a ser un argumento después. Ahorita no nos metamos tanto en esto. Cuando nosotros queremos negar esto, lo que hacemos es que ponemos una negación afuera, el paréntesis, y le hacemos como antes, que era un De Morgan. Pero vean qué interesante, lo que está dentro de este paréntesis, está entre paréntesis, valga la redundancia, cambia nada más la letra. Si es un para todo, cambia por un existe. Y ahorita vemos que si es un existe, cambia para todo. Y la negación llega y se queda aquí, fuera del paréntesis. Y después lo que haremos es trabajar con las leyes de lógica que ya conocemos. Tenemos que pasar ese paréntesis para dentro de los corchetes. Entonces eso es más o menos lo que vamos a hacer. Y aquí estaría lo que sería la negación de un existencial, que sería de los conectados en la reunión, existe alguien con edad mayor a 35 años. Entonces vemos aquí que dice existe. Entonces es un existencial. ¿Cuál sería la negación de un existencial? La negación es todos los conectados a la reunión tienen 35 años o menos. Y vemos aquí que cambia por un todos, cambia de un existe a todos. Y esto desde la perspectiva matemática quedaría de la siguiente forma. Vemos que tenemos el cuantificador aquí, un existe, agregamos la negación afuera, y cuando pasa, cambia la E por una A al revés. La negación queda aquí, en medio de esos dos, y entra el corchete. Entonces, datos a tener en cuenta. Estos son los ejemplos de cómo negar. Si tenemos una proposición, cambia por la negación, eso ya lo sabemos. Si tenemos un igual, cambia por un diferente. Si tenemos un mayor o igual, cambia por un menor estricto. Si tenemos un menor igual, cambia por un mayor estricto. Si tenemos un mayor estricto, cambia por un menor igual. Y tenemos un menor estricto, cambia por un mayor o igual. Entonces, esto es de aprendérselo. Ya en la práctica me imagino que sí lo van a ver fácil. Y vamos aquí un ejemplo de una negación. Tenemos esta proposición. Vamos a leerla. Nos dicen, para todo X que pertenezca a los reales, que hemos dicho que A era un conjunto. Los reales también son un conjunto. Es un conjunto de números que está conformado por los números enteros, los negativos, los decimales, por eso es que son números reales. Entonces, eso es un conjunto. Entonces, para todo X que pertenezca a los reales, o sea, cualquier número de los reales, está esta cuantificación. X es mayor que 4 o X es igual a 20. ¿Cuál sería la negación? Bueno, cuando empezamos a negar, añadimos la negación al puro principio y pasa de primera. Entonces, ¿qué pasa? Cambia el para todo por un existe. Nada más eso es lo único que cambia. Y la negación queda en medio de esos dos. Y después, ¿qué se hace? Lo que ya hemos venido trabajando y es con las leyes de lógica. Veamos que con un De Morgan, ¿qué es lo que pasa? Este cambia por la O cambia por una I y el igual cambia por un diferente. Y como vemos, la negación ya desaparece. Entonces ya negamos el cuantificador. Entonces, ¿qué tal con este ejemplo? Si hay alguna duda, me dicen. Y vamos a ver que ya tengo más personas para pasar Este lista. que entonces los Dime. cuantos con el de Morgan y todo. Con el de Morgan.
sí, digamos, especificar qué hizo y todo. O sea, en vez de hacer los 4 pasos y en vez de quedar en 2 pasos, o nos puede decir. Bueno, esto se vería así. Ahí es que está muy directo, pero lo que pasa es esto. Lo que pasa es que normalmente eso nosotros lo acomodamos así, como lo hemos visto antes. Debería estar así, por más orden. Vemos que aquí tenemos esto y esto. ¿Qué es lo que pasa cuando usamos el de Morgan? No, esto voy a llevármelo para abajo. Más para abajo, para que lo vean. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos el de Morgan? Aquí imaginemos que todo esto es este P y que todo esto es Q. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, la negación entra y va y afecta a los paréntesis. Esto lo cambia por una I. ¿Ven? Y ustedes dicen aquí de Morgan. ¿Para qué es lo que volvemos a hacer? Digo, otros de Morgan. Este entra aquí y cambia. Y este entra aquí y cambia. Que nos quedaría esto. Creo que esto debería verse más ordenado. Tal vez con paréntesis. ¿Qué tal así? Sí, ok. Sí, es que aquí está muy directo el ejercicio. Pero es un ejemplo. Me parece que alguien entra. Marcos Zamora. Ok, habemos varios, así que voy a retomar la lista de asistencia. José Robles. Amanda Montero. Sharon Cerrato. Sharon. No. O sea, Joel Quintanilla. Parece. Bueno, ahí está. David Bolaños. Bueno, yo creo que él me dijo que era para el torneo, entonces. David. Andy Orozco. Creo que también. Alison Corrales. No está Alison. Joan Chinchilla. Brian Charpentier. Okay. Justin Salas. Este más era el torneo también. Ok, gracias. Wilfredo Alfaro. Aquí. Gracias. Yosimar. Bueno, él ya tiene varios premios ahí. Jordi Wepold. Parece que no. Okay, Emanuel Barquero. Alison Ramírez. Presente. Gracias. Y Luis Alejandro Salazar. Ok, supone que hay 13 presentes. Ok, sí, estamos bien. Entonces, ¿sí? Profe, a mí me llamó, disculpe. A mí tampoco no me llamó. Sí, sí, lo llamé, Joel. ¿Quién más? Fernando. Fernando. Ah, no, es que cuando usted entró ya los había colocado. Ah, ok. Y a Joel sí, digamos, aquí se ve en la interfaz de Teams, entonces de un solo los coloqué. Estamos 13 Ok. conectados. Tengo 13 Kendall, presentes. Dígame. ¿y a mí? Sí, digamos, es que Ok. lo que estoy haciendo es que si los veo que están conectados, los coloco de un solo para no esperar Ah, ok. a que me hablen. Ok, gracias. Ok, aquí tenemos estos ejercicios. Vamos a ver. Voy a ponerlo más pequeño.
De momento, ¿cómo está viendo la transmisión? Normal. Está bien. Se ve bien, profe, normal. Ok, veamos esto. Vamos a hacer la negación de esta expresión. Entonces, lo que hay que hacer es volver a copiar y la expresión, valga la redundancia. Uy, creo que se escribe como. Como está, ok. Como está en imagen, entonces no lo puedo copiar y pegar. Entonces, todo. Ok, tenemos esto. Esta negación es de que vamos a negarlos, ¿verdad? Lo primero que se hace es, tenemos la expresión y le agregamos una negación al puro principio. Y vamos a ver. Yo ocupo porque estos no tienen comandos. No, que ya. Todo eso implica. Ok, tenemos esta expresión. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Agregar la negación al puro principio. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a negar? Estos dos que están aquí, los que siempre tengan un para todo o algún existe. Esos son los que vamos a negar. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión cuando ya pasa el cuantificador por ella? Para todo. Ajá. Entonces, entra la negación y nos queda para todo, para todo x que pertenezca a los reales y la negación queda aquí, ¿verdad? A mí me gusta hacer este paso todo de un solo, hasta llegar hasta aquí al cuantificador en sí. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, ahora la negación afecta a esto. Entonces, la negación llega y pasa y se aloja ahora aquí. Pero este para todo lo cambia por un existe. Y así nos quedaría los primeros dos parámetros que tenemos aquí. Entonces, como vemos, teníamos un existe y un para todo. Ahora cambiamos a un para todo y algún existe. Y la negación queda aquí. Así como está, podemos aplicar leyes de lógica. O sea, la negación podría entrar directamente ahí. No puede por el No, implica, yo creo. hay que hacer un ID. Correcto, nosotros no sabemos cómo negar un implica. Entonces hacemos un ID. Esto queda con O y esto queda con negación. Y eso queda con negación. ¿Y qué le pasó a esto? Bueno, algo le pasó a eso, no sé. Y ahora ya puede entrar la negación. Sí, ya puede entrar. Entonces, Hacer la uno y se cambia el otro. ¿qué pasa? Este que tiene negación se le quita. Esta O cambia por una I. La negación queda aquí. Entonces, hicimos doble negación y de Morgan. Lo siguiente es que la negación entre aquí. Entonces, x es igual a 0. X es diferente de 0. La O cambia por una I
Y aquí, esto es y es menor o igual que 0, pero cambia y tiene que ser más bien y mayor estrictamente que 0. Insertar. Okay. Listo. Y esto es de Morgan. Y así estaría. Vemos ya la negación pasó por todo y les dio vuelta prácticamente todo. Ya cuando no tenemos la negación, ya podemos decir que el cuantificador se negó. ¿Dudas con este ejercicio? En la primera parte, X mayor que Y no queda, digamos, primero estaba X mayor que Y y termina quedando igual. X. Sí, porque Es- lo que teníamos era un ID. Véalo aquí. bueno, No, sí, tenías implica. Entonces, como tienes sí, implica, el al ID hacerse ajá. termina dejando Yo, todo yo, igual. sí, yo lo que veo es que cuando hay un implica, lo que está a izquierda al final queda igual, porque el implica le da una negación. A menos que aquí haya negación, ¿verdad? Ahí sí cambia. No, es Digamos, cierto. porque tenga la negación de esto, implica esto, ahí sí cambia. Sí, no había visto esa parte. Sí. ¿Qué tal con este? Este tiene un toque que es más bravo, tal vez. Creo que lo más difícil que he visto en... Alice. Creo que lo más difícil que he visto en cuantificadores, en cuestión de análisis. ¿Qué más difícil, dice? Tal vez el toque que hay que hacerle. Y no. Dice que 20 menor que X, Eh, X menor o igual que 30. entonces, algunos, digamos, algunas expresiones las van a ver así, que como vemos no tienen un orden. Entonces, lo mejor es como dejarlas con paréntesis, como estas, que véanlo así. Llevan un orden al tener paréntesis, entonces nos guiamos mejor, pero como vemos esta está como directo, como cuando uno programa en el main, que todo va directo. Entonces la idea es como acomodarlo y analizarlo un poco. Entonces, 20, ya se me fue lo de... Okay. Entonces, 20 menor estrictamente que X, pero además nos dicen que X es menor o igual que 30. Y tenemos la expresión. ¿Qué es lo primero que le hacemos a las expresiones? Vamos a bajarlo aquí. Agregamos una negación al principio. Pues aquí agregamos una negación al principio y la negación pasa. Se queda aquí. Y el para todo cambia por un existe. Entonces existe un X que pertenece a los reales y tenemos la negación de todo esto. Digamos, aquí la negación puede entrar directamente, pero pasa algo. Y es que llega, pasa y cambia esto y cambia esto. Pero lo ideal sería que nosotros tengamos esto siempre en términos de una expresión, o sea, algo entre paréntesis, como un P o Q. Y que además aquí en el medio, para resaltarlo, haya cualquiera de sus dos operadores. Y aquí lo que sea. Que tengamos esos operadores para tener más control lógico. Entonces, ¿qué nos están diciendo de este ejercicio? Que 20 es menor estrictamente que X, pero además que X es menor o igual que 30. ¿Con qué símbolo lógico, volviendo a inferencias, colocarían eso?
No se lo coloca con un O. Ok, vamos a ver. Se dice así. Ponemos paréntesis aquí. ¿Por qué no un I? O. Es que 20 es menor que X y X va a ser menor o igual a 30. Entonces, tenemos esto. Como dice la compañera, 20 es menor que X o X es menor o igual que 30. Estaría bien así, con un O. No, creo que llevan ahí Sí. porque está firmando. Sería un I tal Pero vez. recordemos que con la I, si nosotros Pasa tenemos una dos cosa y la otra. ajá, si tenemos dos expresiones separadas por una I, ¿qué tenía que pasar para que esta proposición fuera verdadera? Que las dos Dos son verdaderas. verdaderas. Correcto, entonces esta tiene que ser verdadera y esta tiene que ser verdadera. Si tenemos un O, la cosa cambia. Si tenemos un O, lo que me dicen es que para que eso sea verdadero, esta puede ser verdadera o además esta puede ser verdadera, pero no sabemos cuál es. Y aquí nos están diciendo explícitamente que 20 es menor que X y además ese mismo X es menor o igual que 30. O sea, que se tienen que cumplir las dos condiciones para que esto sea verdadero. Entonces no es una O, sino es una I. Porque nos están dando un intervalo, o sea, ese intervalo debe respetarse para que los dos sean. Es como cuando teníamos este paso. Vamos a ver. Esto que me lo preguntaron bastante, cuando teníamos P si solo si Q, por ejemplo. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, ¿cómo cambiamos esto? Esto teníamos que cambiarlo para así. P implica a Q. Pero además, Q tenía que implicar a P. Pero separado por qué? ¿Por un O o por un I? Y Por un I. Porque tienen que cumplirse las dos condiciones. Tiene que cumplirse tanto esta y como esta. Y aquí nos están diciendo sí y sí solo sí. O sea que las dos van ligadas. Entonces por eso es que se separa por un I. Porque ocupamos, no sabemos si esta es verdadera o falsa, pero vamos, ocupamos que por lo menos esto tienda a verdadero. Que podemos tener un verdadero y un verdadero. O sea, ambas deben cumplirse. Y un ejemplo de la vida real es y tal vez con promesas. Digamos, si a ustedes yo les digo, hoy voy a darles la clase y hoy les entrego notas, ¿qué pasa? Yo tengo que cumplirles a ustedes con las dos cosas que yo les dije. Tengo que darles la clase y tengo que entregar las notas. Digamos, si les doy la clase y no les doy las notas, les estaría mintiendo. Entonces ese es el poder del I. Pero si yo les digo a ustedes, les doy clase o les entrego las notas y a ustedes nada más les doy la clase, no les estaría mintiendo porque les estoy diciendo cualquiera de las dos. Pero cuando es una I, sí. Entonces, ¿a qué nos están diciendo aquí? Que 20 es menor que X, pero además este mismo X es menor o igual que 30. O sea, tienen una relación directa y tiene que respetarse mediante un I. Ambas deben cumplirse. Entonces, en el siguiente paso, ¿qué es lo que pasa? Entonces, entra la negación. Vamos a hacerlo así más ordenado. La negación queda aquí. Eso cambia por una O. Y queda la negación. Y esto es de Morgan. ¿Para qué volvemos a hacer? Volvemos a hacer otro de Morgan, ya les digo, para tener un espacio limpio. Entonces, esta negación entra y dice 20 es mayor o igual, vamos a ver dónde es. 20 es mayor o igual, vean que teníamos aquí un menor estricto. Y nada más, al menos dentro de aquí nada más. Ahora la negación del lado derecho cambia por lo mismo, solo que estrictamente.
¿Qué pasó aquí? De Morgan por 2. Dos veces hicimos de Morgan. Lo hicimos para este paréntesis y lo hicimos para este paréntesis. Y como vemos, ya no tenemos negaciones. ¿Qué tal así? Ya les digo, en cuestión de análisis fue lo que ya les digo, que como tenemos un intervalo, debemos respetarlo. Y eso era lo que yo veía un poquito más difícil. Ya lo demás es muy, muy mecánico. ¿Qué tal? Y ahí más o menos. Sí se le entiende el paso y todo, pero sí, no sabía que había que hacerlo en paréntesis. Digamos, no necesariamente estricto en el caso de estos ejercicios. Bueno, de este, que ve que aquí va todo directo. Entonces, de viaje, digamos, de viaje usted lo ve, pero la idea es que tengamos esta expresión aquí en el centro para estar más confiados. Porque, vea esto, si nosotros hacemos en el que estamos trabajando, si nosotros a este le hacemos así, sin hacerle este cambio, vean que queda muy diferente. Si nosotros hubiéramos dicho, ah, bueno, va a hacer esto, nada más, 20. Es menor o igual, y aquí X, mayor estricto. Y solo hicimos un de Morgan, ya que la diferencia nos da diferente. Tal vez esto podríamos separarlo, pero si esto lo separamos, lo vamos a separar por un i nuevamente. Y entonces nos va a dar erróneo, porque no nos va a quedar con una o. A menos que ya supieran ahí o lo hayan intentado desbatear, podrían pegarlo, pero vean que nos da diferente. O sea, no se ve un orden lógico de las cosas. Por eso es que debemos tener ya sea un o un i en el medio. Y vemos que aquí sí se cumple esta característica. Aquí tenemos un o. Tenemos todo esto tal vez ahí mal acomodado, en el sentido de que no tiene un orden, pero no se está separado por una o. Y aquí no. Aquí va todo directo. Entonces esto se va. Vamos a ver, bueno, nos quedan estos dos ejercicios. Intenten hacer en cuanto 10 minutos, menos. 10 minutos, está bien. Ok, 10 minutos, son las 9:37, a las 9:47 lo hacemos. Cualquier cosa me avisan. Entonces no son tan difíciles.
¿Alguien me ha hablado o me ha preguntado algo? Es que estaba trayendo agua, entonces, por si alguien me habló. ¿O todo bien? Nadie ha hablado, pero esos dos son. No hay ninguna E. Vamos a ver, sí, para todo. Ok.
¿Cómo van? ¿Ya lo hicieron? Ya. Dígame, Sí, ya está listo. los demás. No, pero si quiere lo revisan. Ok, vamos a irlo oyendo. Ok, vamos a ver. Volver a copiar toda la expresión. Entonces tenemos dos paréntesis y un corchete. Para todo X pertenezca a los números reales. Lo primero. Para todo X que pertenezca para todo X que pertenezca a los números reales, correcto. Y para todo Y que pertenezca a los reales igual. Y tenemos aquí dos paréntesis separados por un implica. Entonces, X igual a Y X mayor o igual que 0. Y todo eso implica a Y estrictamente que 0. Menor estrictamente que 0. Ok. Vemos esto. ¿Cuál es el primer paso? Añadir la negación. Segundo paso, me dicen si se pierden así. Yo en práctica suelo hacerlo así. No se hacen tantos pasos. Lo que hago es que quito la negación de aquí y lo pongo directamente en los corchetes y cambio el para todo por existe, en este caso. Entonces, ¿qué indica esto? Que la negación que estaba aquí, llegó, pasó por aquí y se quedó aquí, en medio de los dos. Y el para todo cambia por un existe. Existe. Siguiente paso, como no podemos realizar, como no podemos realizar directamente esa negación para que vaya adentro por el implica, lo cambiamos por un O. Y esto es un ID. ID. ¿Qué pasa ahora? Bueno, se lo corrí. Entonces, lo siguiente es que la negación entra, ¿verdad? Entra y pone una doble negación aquí. Pero entonces se cancelan. Esa negación es de todo el paréntesis, ¿verdad? Esa negación implica todo lo que está dentro. Entonces, ¿cómo la cancela? Entonces esto queda totalmente igual. Estado cambia por una E. Y me queda la negación aquí. Entonces, fue una doble negación de Morgan. ¿Qué tal hasta ese paso? Sí, Sí, sí. el último paso para finalizar es entra esta negación, la Y queda igual y eso cambia por menos estricto que 0. ¿Le llegaron? Profe, me quedó completamente igual, solo que en medio de los paréntesis tenía un O en vez de un I porque se me olvidó revertirlo. Ah, ok. Sí, cuidado con eso porque ya eso ya cambia la respuesta. Ya le quitaría un punto por eso. Entonces, como vemos, la voy a cambiar aquí. Los demás, hubo alguien que me dijo que no la puedo terminar. Entonces se quedó pegada.
De, yo sí le llegué ahí. Ok. Yo fui que me quedé pegada con lo de las negaciones porque no sabía cómo pasarlas. Es que, Así. digamos, me quedé pegada con el implica porque se me olvidó que podía ser ID. Ajá. Sí, aquí lo importante es hacerlo de la izquierda primero, cambiar digamos, lo que tenga que cambiar ahí, y que cuando la negación esté aquí, fuera del corchete, fijarse si hay un implica, porque como tal no podemos negar un implica. Y a partir de aquí ya aplicar las leyes de lógica, porque casi siempre se utiliza el ID y el de Morgan. Vamos a ver, quiero intentarlo ya ahora para ver para ver si tal vez así sí. Puede poner el anterior para ver una cosita. Bueno, yo es que iba cambiando y uno a uno, entonces quiero ver una cosa nada más. Ok, listo. Gracias. Ok, entonces, misma dinámica, les doy 10 minutos para que lo resuelvan y después lo hacemos. Este es, bueno, los demás los saqué del material que hay. Este es de una tarea que había. Entonces, ¿qué les parece? Sí, está bien. Está bien. Ok, 10 y 1 lo revisamos. Cualquier cosa aquí va a estar, pues, si me preguntan algo.
Ok, ¿cómo estamos? ¿Lo pudieron hacer? Yo ya la hice. No sé si me quedó bien, pero ya la hice. Ok. Vean que esto es tan mecánico que cuando yo lo hice para el planeamiento, digamos, todo esto lo saqué en un paso. O sea, todo ya lo había sacado en un paso. Obviamente no es recomendable, ¿ah? Entonces, existe un X que pertenece a un conjunto A. Nuevamente, aquí ya vimos, bueno, es importante que se los diga porque ya casi en el segundo parcial se ven conjuntos y ya sabemos, como hemos visto, que los números reales son un conjunto que tienen ya los números enteros, los negativos, tienen los decimales, etcétera. Varios puntos. Eso es un conjunto. ¿Y qué nos están diciendo aquí? Entonces, X, bueno, existe algún X que pertenece a A. A es un conjunto. A puede ser muchas cosas. A podría ser un conjunto de 1, 2, A, Z, por ejemplo. Eso es un conjunto. Entonces, para que lo vayan ahí anotando, eso es un conjunto. Que A puede tener esto, puede tener más, puede tener menos, puede no tener nada. Incluso A podría no tener nada, pero eso ya se verá en el otro parcial, pero para ir dando pinceladas. Entonces, A es un conjunto. Entonces, existe algún X que pertenece a ese conjunto. Y también, para todo, Y que pertenezca, para todo Y que pertenezca también a Ok, ya vemos eso, Cris, acabo de ver su mensaje. Ya vemos eso porque hay que ver, tampoco es que yo puedo dejar la tutoría así medio de la nada. Y el cuantificador. Tenemos dos paréntesis que se implican entre sí. Entonces, X. Vamos a ver, insertar. No, posición. Entonces, X es mayor. De hecho, estos no tienen comandos. Menor que no, es que no tienen comandos. Entonces, X menor que 5. Y Y es mayor estrictamente que 10. Y todo esto implica que X al cuadrado sea igual a 5 o Y que tiene a 10. Tenemos eso. Lo que hice fue volver a copiar la expresión. ¿Qué es lo primero que hacemos? Agregar una negación. Y a partir de eso empezar a trabajarlo. A mí me gusta trabajarlo de la siguiente manera. En lo que son a la izquierda los que tienen existe un para todo, los ignoro, pongo la negación afuera del paréntesis y nada más cambio lo que tenga que cambiar. En este caso, les doy la vuelta. Listo. Entonces, ¿qué pasó aquí? La negación pasó por él y pasó por él. Como está, nuevamente, ya hemos visto, tenemos un implica y no sabemos cómo negar un implica, o no hay forma de negar un implica. Entonces, mediante un ID, dejamos una negación aquí, aquí. El implica cambia por un O y justificamos ID. Ahora, ¿qué ocurre? Seguimos trabajando. Esta negación entra, le da la vuelta a esto. El O cambia por un I. Cuidado con ese detalle. ¿Alguien puede entrar? Ah, no. Volvemos. El O cambia por un I. Y la negación se queda en este paréntesis. ¿Qué pasó aquí? De Morgan
doble negación. ¿Cuál sería el último paso? La negación entre este paréntesis, el igual queda como diferente, el O cambia por un I, que se queda como un menor estricto. Ecuación menor estricto. Mediante un demonio. Y ya estaría. ¿Sí le llegaron? Sí. ¿Los demás? Sí, tengo una consulta. No importa que, digamos, cuando niego la primera, en el siguiente renglón, yo paso la negación de un solo y aplico el ID. No importa. La negación. O sea, entro la negación que está afuera y aplico el ID y niego el siguiente paréntesis. Como está en la que sigue. Digamos, como. A ver, ¿qué es este? Como hacer esto así. Hacerlo así de un solo. Sí, Ya, yo lo hice pasar. así de un solo. Ok, ya les digo, o sea, eso es ya que uno lo ve. Como les digo, vamos, todo esto, yo cuando lo estaba haciendo, para tenerlo en planeamiento, ya y todo esto lo saqué en el siguiente renglón, digamos, vi esta expresión y todo lo saqué así de un solo en el otro renglón. Digamos, tal vez no es práctico, tal vez sí es ideal irlo viendo poco a poco, porque como ustedes vienen empezando a ver el tema, bueno, todos los temas, entonces ir haciéndolo poquito a poquito, y ya después de eso, y ya ir avanzando, y ya decir, bueno, yo no ocupo poner la negación primero aquí, y luego aquí. Lo que puedo hacer es poner la negación de un solo aquí, y le doy vuelta a todo esto. Ya ustedes se irán midiendo, pero la idea es que sea lo más sencillo posible para los demás entender, y usted para entender si lo vuelve a leer. Entonces, digamos, si yo a ustedes llego y les doy el ejercicio así, por ejemplo, así tal y como está, y les digo, en un solo paso, todo esto, no es muy entendible. Tal vez si se ponen a darle vueltas y vueltas, tal vez si lo vean, bueno, esto cambió, esto cambió, esto cambió, esto se quedó igual, pero se preguntarán por qué esto quedó igual. Bueno, por el implica. Pero o sea, la idea es como llevar un orden, no está mal porque no está mal, pero la idea es como que ustedes ahorita que están aprendiendo llevar ese orden de las cosas, ir poco a poco, y ya después es ir mejorando y mejorando. ¿Algo más de cualquiera de los 4 ejercicios? ¿Dudas, consultas? Uy, vamos a dejarlo directo para que no afecte tanto. Negación. Está bien. Negación. Creo que este paso es el que sobra. Sí, está bien. ¿Alguna duda con este tema? No, bueno, tengo una duda. Cuando le ponen, digamos, prácticas, creo que le ponen un texto y le dicen que simboliza al final, usando cuantificadores. ¿Tiene algún ejemplo? Porque sí, no lo entiendo bien. Mándale grupo. Está bien. Bueno, en cuestión de este tema, eso sería todo. En teoría de números, lo dejamos para la otra semana. Para cuantificadores, ok. Vamos a ver. Para todo A y B, números reales positivos, existe un entero n tal que no es mayor o igual que B. Okay. Bueno, eso es como lo que veníamos haciendo aquí, leyéndolo, pero en notación matemática. Vamos a dar un ejemplo. Entonces, ahí dice
para todo A y B, números reales positivos. Bueno, esto va a copiarlo en sería mejor. Para todo A y B, números reales positivos, existe un número entero llamado n, tal que no es ahí dice nada, tal que no es mayor o igual que b. Entonces tenemos esa expresión y lo que vamos a hacer es leerla y ir anotando el cuantificador. Entonces, veamos lo siguiente. Para todo, ¿qué es lo primero? Para todo A y B, como haría así, para tener orden, para todo A y B, números reales positivos. ¿Qué quiere decir que son números reales? Que pertenecen a los reales. Eso sería R, que pertenecen a los reales. Pero además yo colocaría esto así. Esto sería por orden mío, ¿verdad? Y todo esto es mayor estrictamente que 0. ¿Por qué mayor estrictamente que 0? Porque nos dicen que son números reales positivos. Entonces vamos leyendo. Para todo A y B que pertenecen a los reales, pero nos dicen reales positivos. Entonces tienen que ser mayor estrictamente que 0. Que veámoslo así. Sí, mayor estrictamente. Vamos a ver. Veámoslo así en una línea. Aquí está el 0. Aquí están los números positivos y aquí los números negativos. Aquí hay muchos valores, infinitos valores de hecho. Aquí también. Nos dicen que los números reales, o sea, todos los números que hay, incluso con decimales, o sea, los que hay aquí en decimales, también se incluyen, pero que sean positivos. ¿Cómo sabemos que un número es positivo? Porque va del 0 en adelante. 0,1, el 0 no. El 0 no, ¿por qué no es menor o igual? Mayor o igual. Porque el 0 no es ni positivo ni negativo, es un número neutro. Pero en cambio, si usted tiene, por ejemplo, 0,1, ya eso es un número positivo. Pero el 0 es neutro. Entonces, todo lo que está aquí. Entonces, tiene que ser mayor que 0. Entonces, volviéndolo a leer, para todo A y B que pertenece a los números reales, que sean positivos mayores que 0. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando utilizamos eso, los corchetes? Cuando tenemos el tal que. Pero entonces, aún tenemos existe. Y además nos dicen que en otro paréntesis, existe. Entonces, existe un número entero. Entonces, existe un X que pertenece a los números enteros. El entero creo que se representa con WN. No me equivoco, era Z. Estoy casi seguro que era con Z. Dame chance para revisar. No, N es natural, Z es entero. Sí. Que pertenece a los números enteros. WZ. Ahora sí, que pertenece a los números enteros. Tal que X. ¿Por qué X? Está dentro. Vamos a ver, dice. Un número entero. N. Ah, bueno, aquí dice N. No sé por qué.
Entonces existe un n que pertenece a los enteros tal que n no es mayor o igual que b. O sea, si n es mayor o igual que b, n mayor o igual que b, pero nos dicen que no es mayor o igual, entonces sería n menor estricto que b. Yo lo notaría así. Entonces, estos son el para todo y el existe, y esta es la proposición. ¿Qué tal? Ahí le está dando dos proposiciones, por decirlo así, como le están diciendo A y B y también que existe otro. Ajá. Ya les digo, para saber qué es lo que nosotros tenemos que trabajar bien es cuando tenemos un tal que. Tal que. Tal que. Entonces, tal que son los paréntesis en los corchetes. Cuando veamos existe o para todo, son los de la izquierda. Entonces, ¿cómo empezaríamos a trabajar esto? Para hacerle una negación. Agregamos la negación del primero. Un dato a tener en cuenta es que, ¿qué pasaría con estos dos? Voy a hacerlo paso por paso. La primera vez entra a todo ese paréntesis de aquí. ¿Y qué es lo que cambia? El para todo por un existe. Nada más. Y la negación queda ahí. Entonces, ahora la negación entra a este y nos dice que es un para todo. Para todo n que pertenece a los números enteros, y la negación queda aquí. Ahora ya tenemos lo que queremos trabajar. ¿Qué se hace aquí? Ya hay un de Morgan en el siguiente paso. Y ya ahorita leemos cómo nos quedaría la negación. Entonces, negación de Morgan. ¿Qué tal? Leámoslo nuevamente. Para todo A y B. Para todo A y B. Números reales positivos que pertenecen a los reales, pero positivos. ¿Cómo representamos positivos? Que sean mayores que 0, estrictamente. No puede ser 0 porque 0 es neutro. Existe un número entero n. Existe un n que pertenece a los números enteros, tal que es el corchete. No es mayor o igual que b. Ya vemos, si no es mayor o igual que b, entonces ese es estrictamente menor. Empezamos a trabajar. ¿Por qué aquí no le doy vuelta? Por ejemplo, como lo que hemos visto antes de que si la negación pasa por este paréntesis, ¿por qué no le damos vuelta a este? Lo ponemos así. Porque estaríamos irrespetando el enunciado. Digamos, nunca se toca, okay, nunca se toca lo que está aquí. Aquí lo que aprendí es que lo único que se modifica es el para todo y el existe. Porque estaba haciendo unas prácticas y dice eso. Me imagino que por ahí lo pensaron, y aquí también hay un i. Entonces me imagino que también pensaron que por qué no poner un o. Pero es que se respeta el orden. Tal vez te pregunta ahí cómo lo definiría él, porque sí no me acuerdo mucho de esa parte. Digamos, lo que más me acuerdo son de esos, que el cuantificador es muy simple. Aquí. Entonces, leamos cómo nos quedó la negación. Existe, es más, incluso escribámoslo, vamos a ver. Existe A y B que pertenecen, aquí escribe aquí, que pertenecen a los números reales positivos. Ahora, para todo n entero, bueno, que pertenezca a los números enteros, que pertenezca a los números enteros,
tal que n sea mayor o igual que b. Ya, por contigo. Entonces, comparemos estos dos enunciados. Y ya vamos a ver por qué es que eso no se le da vuelta. Entonces, para todo A y B, números reales positivos, existe un número entero n, tal que no es mayor o igual que b. ¿Cuál sería la negación de esta expresión? Existe A y B que pertenecen a los números reales positivos, eso no cambia. Para todo n, que para todo, porque antes era un existe, que pertenezca a los números enteros, entonces igual aquí, un número entero n, tal que n sea mayor o igual que b. Entonces nos dicen que no es mayor o igual que b, ¿cuál sería la negación? Que sea mayor o igual que b. Entonces, ¿qué tal? Perfecto, entendido. Los demás. Digamos, tal vez no es necesario poner estos paréntesis aquí para A y B, pero me gusta tener ese orden, porque aquí dice A y B. Pero aquí puede haber sido A. Nada más se trabaja con A. A y B. Yo lo trabajaría así. ¿Alguna duda? De mi parte, no. ¿Los demás? No. No, Kendall. Ok. No, ninguna. Igualmente, ya saben, si ustedes me escriben, están practicando por ahí, yo tengo el chance de responderles, yo ahí les ayudo. Pero está bonito este ejemplo. Entonces, vamos a ver, cerraría, ustedes tienen 10 minutos por cada hora, entonces la hora de salida sería a las 10:40. No puedo dejar la grabación a las 10:22 porque yo también tengo que cumplir con eso. Como tengo que ir a la U, entonces lo que voy a hacer es cerrar a las 10:35. Si tienen alguna duda de todo lo que hemos visto, así algo puntual, podemos verlo. O sea, lo que tengan y si no, y nos quedamos aquí hasta las 10:35. Pero lo ideal sería aprovechar estos 10 minutos, o sea, lo que sea. Algo aquí puntual, algo que, o incluso el ejercicio aquel que les haya dejado de tarea. Vamos a ver. O sea, esto, tal vez de simplificar de nuevo. No sé, algo que quieran hacer. Esta, por ejemplo, esta, no sé. De hecho, una capacitación que yo llevé de un campamento para tutores, decían que yo no tenía que hacer o sea, se decía que no tenía que hacer exactamente esto, que es como lo que hace el profe, como volverles a dar la clase, pero yo siento que me gusta más, porque llegar aquí y decirles a ustedes qué dudas tienen es más difícil, entonces y me entretengo más dándoles como la clase de nuevo, o explicándoles desde mi punto de vista, para que ustedes tengan otro criterio. Entonces, no sé, algún ejercicio. ¿Cómo se usa el mouse pollens, el tollens? La tarea a mí me fue fatal. Bueno, estoy yo. En este. Sí, esa es la tarea que usted había hecho. Es que apenas estoy dominando lo que son las reglas de lógica. Y lo que son las inferencias sí me cuesta mucho. Solo he logrado hacer eso como una. Entonces no sé si las puedo explicar. Bueno, si tiene tiempo, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Entonces, hagamos esta. Nos dice demostrar U implica T a partir de todo eso. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos en inferencias? Entonces, llevando un orden, Fernando me envió valieras proposiciones. Valier, será eso. Entonces, vamos a ver, paso 1. Una. Entonces, a partir de
T o negación de Q. 2. R implica Q y S. 3. Q o negación de P. Y negación de P implica a R. Entonces, negación de P implica a R. Y a partir de aquí trabajamos. ¿Qué es lo que pasa? Eso, ya les digo, eso es un ejercicio de examen, tarea. Creo que fue un examen de reposición. No recuerdo bien. Esto aquí. Y el por lo tanto. Entonces, cuando esos ejercicios están así, lo que nosotros tenemos que buscar es como la forma de encontrar un dilema constructivo, un silogismo hipotético, ley de casos, porque como vemos no puedo hacer mucho trabajo con estas expresiones, así como están, hay mucho desmadre. Hay que jugar con los implicas, porque este ejercicio se resuelve a puro silogismo hipotético. Y lo que dice el silogismo hipotético es lo siguiente. Si usted tiene una expresión que involucra a otra, por ejemplo, que P implica Q, pero por ahí se encontró de que Q implicaba R, entonces es como que se sigue. Tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? Esta es Q, tiene que ser exactamente igual a esta. Si es negación de Q, también tiene que ser negación de Q. Tiene que ser exactamente igual. Entonces, la P implica Q, pero Q implica R. Nosotros hipotéticamente, ¿qué podemos decir? Que P está implicando a R. Ya les digo, eso hay que verlo como por crímenes. Entonces, P se jaló una torta y se llevó a Q, pero Q se estaba llevando a R. ¿Qué podemos decir en un juzgado? Di que P involucró indirectamente a R. Hipotéticamente se lo involucró. Entonces, sería una forma como entender la regla. Entonces, ¿qué tenemos aquí como para usar un silogismo hipotético? Y tenemos que la negación de P implica R y también tenemos que R implica todo esto. Entonces podemos hacer algo ahí, pero vamos a ver. En el ejercicio se dice que la negación de Q implica a la negación de P. Entonces vamos a ver, sería negación de Q implica a la negación de P. Esto es un ID inverso a 3. ¿Por qué? Porque la negación de P está implicando ya a alguien. Y a partir de estos dos, voy a hacer dos silogismos hipotéticos que me van a ayudar a resolver el ejercicio. ¿Qué vamos a ver? Como lo habíamos visto antes, la negación de P implica R, pero R implica Q y S. Entonces, como vimos, podemos decir que P implica todo eso. Q y S. Y esto se llama silogismo hipotético a 2 y 4. También que tenemos que la negación de Q implica la negación de P. La negación de P implica R. ¿Qué ven ahí? ¿Se ve algo más? Estamos viendo que la negación de Q implica la negación de P, pero la negación de P está implicando a alguien más. ¿Qué podemos concluir? La negación de Q implica a Q y S. ¿Para qué fueron esos silogismos? Para llegar a esto. A tratar de encontrar una Q. ¿Por qué una Q? Nosotros tenemos que llegar a U implica T. Eso tenemos que llegarlo separado tal vez por un O y que tengamos U o T, alguna de las dos.
Pero para llegar a T ocupamos Q. Entonces, todo eso que hicimos fue para medio encontrar Q aquí. Silogismo hipotético a 5 y 6. ¿Qué se le puede hacer ahí? Para ir como encontrando Hace Q. una idea y después le hace una expresión con Q, ya solo Q. Después saca un silogismo distintivo y saca T. Correcto, entonces Q y esto se queda exactamente igual. Entonces, esto es un ID 7. ¿Qué concluimos aquí? Q. Aquí hicimos todo eso. Bueno, eso es una abstracción a 8. Todo eso hicimos para conseguir Q. ¿Por qué ocupamos Q? Porque recordemos que cuando algo está separado por un O es un silogismo disyuntivo. Y para poder usarlo tengo que tener lo contrario de alguno de los dos. Otra cosa que quería aclararles. Esto no se puede hacer. Si ustedes tienen, si ustedes tienen, por ejemplo, P o, vamos a ver, un ejemplo, P implica R o S, por ejemplo, o negación de S, en una proposición, y en otra, ustedes tienen negación de R, vean, no pueden hacer esto, no pueden hacer un modus tollens. ¿Por qué no? Porque estamos diciendo que P implica todo esto es un paréntesis. Pero la negación de R no es lo mismo que R o negación de S. O sea, para que ustedes puedan utilizar de verdad ese modus tollens, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener R o negación de S, pero todo esto negado. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Si ustedes tienen S o si tuvieran R. Eso es un detalle que tienen que poner en cuenta. No, porque sí había muchos ejercicios que se hacía eso y no se puede simplemente ignorar lo que está ahí. O sea, tienen que ser exactamente iguales. Ya les digo, es un ejemplo generalizado. Porque se nos dicen que P implica Q y en otra nos dicen que tenemos P, concluimos Q. Esos somos ponens. Pero es un ejemplo generalizado. Recordemos que P nosotros podíamos verlo como también un paréntesis de R o S. No es R o G. R o S. Entonces tendría que tener aquí también R o S. Así tal y como está. No solo porque Pregunta, tenga... Ajá. ahora que está tocando ese tema, si yo tengo la primera premisa, negación de P implica Q, y en la segunda premisa, negación de Q, ¿qué aplico? ¿Model solo o model ponens? Vamos a ver. Si tengo negación de P implica Q. Ajá. Así. Y Y abajo tengo después negación de P. no podemos concluir. Ah, no, sí. Recordemos. Vamos a ver que siga quedando ahí. Recordemos. ¿Cómo usamos el... No se usa la pantalla. ¿Cómo utilizamos el... Y esto, vamos a ver. Mismo caso. P implica Q. Esto va a ser un modus ponens. ¿Cómo usamos el modus ponens? Lo que está a la izquierda de la implica, a la izquierda, debe ser exactamente igual a lo que usted tenga en otra premisa, P. Si aquí es negación de P, aquí también tiene que ser negación de P. Para el modus ponens. ¿Y qué se concluye? Se concluye lo que está a la derecha, tal y como está, no se le hace nada. Ya saben, es un ejemplo generalizado. ¿Cómo aplico yo un modus tollens? Si yo tengo P implica Q, entonces esto es un modus tollens. ¿Qué tengo que tener yo para aplicar un modus tollens? Lo que está a la derecha, pero con el signo cambiado, o sea, el signo diferente. O al revés. Tengo que tener negación de Q más bien. ¿Y qué concluyo? Lo que está a la derecha, pero con el signo cambiado. Negación de P. Con un modus tollens. Es un ejemplo base para que lo vayan ahí viendo. ¿Le queda más claro con eso?
Ahí me avisa. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si Dime. ahí tuviera una negación de P? Digamos, en ese ejemplo, Moose Tolerance. ¿Puedo concluir con? No, no se puede usar. Si usted tiene esto así tal y como está, no se puede usar. Tiene que seguirse esa norma. No podemos concluir nada aquí. Cuando tenga chance, les envío un video que yo me vi que aplicaban el Mouse Tolles y el Mouse Ponens. Y sinceramente, a partir de ahí me quedó muy, muy claro. Y el video no es tan largo. Entonces, vamos a ver. Sigamos trabajando con el ejercicio para acabarlo. Entonces, con esa Q, ¿qué podemos hacer? Podemos concluir T mediante un silogismo disyuntivo a 1 y 9. Yo ocupo que U implique a T, pero yo no tengo U en ningún momento, entonces yo puedo adicionarlo. Siempre se adiciona con un, bueno, aquí me sirve negación de. Siempre adiciono con un O, siempre. Y solo con un O. Nunca con I. Adición a 10. Aquí, ya sería hacerle una conmutativa. A 11. Y un ida inverso. Ese sería. No, ya quedó aquí en el archivo. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Y si no, entonces ya sí pueden retirarse y más bien nos pasamos un poco. No, muchas gracias. Ok, entonces eso sería todo por hoy. O sea, detener la grabación.